Eso lo ayudan de repente al final para la nota en el certificado que ustedes vayan a tramitar, ¿sí? Bueno, me presento con ustedes, mi nombre es Marta, Miss Marta, así que espero que sea del agrado de ustedes esta sesión, esta primera sesión, y podamos en todo caso ya generar nuevos aprendizajes, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla para que podamos ir viendo de qué vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? ¿Ustedes me escuchan bien, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí. Entonces debe ser la señal de nuestra estimada María Merli. Creo que de ella debe ser el problema de la señal, porque sí, los demás me escuchan bien, María Merli. Así que vamos ahora sí a iniciar con nuestra sesión. Bueno, los demás me manifiestan que sí se escucha bien, así que bueno, vamos a tener que revisar de repente cada uno de nosotros ya nuestros audios, ¿sí? A ver, ¿me confirman por favor si pueden ver lo que estoy compartiendo? Ya, muy bien, estimados estudiantes, qué gusto verlos. Bueno, para iniciar en este curso que es tan importante y es un tema muy extenso en realidad, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir hablando poquito a poquito de cada punto importante en estas 4 sesiones. En sí, la estimulación temprana viene a ser el ciclo 1 dentro de lo que rige la educación inicial. La carrera en sí de educación inicial tiene 2 ciclos muy importantes, ¿no? El primer ciclo es el ciclo 1, que viene a la atención del menor, ¿sí? Y dentro de esta atención del menor, nosotros estamos contemplando lo que es la estimulación temprana. Dicho sea de paso, ¿no? Mencionamos de que dentro de la estimulación temprana tiene diferentes edades y diferentes prácticas, las cuales nos van a ayudar según el desarrollo que nuestro niño necesite. Y todo siempre es previa evaluación. Nosotros como docentes en el área o estimuladores, estamos siempre como observadores, ¿sí? Entonces, al estar como observadores, nosotros vamos a tener que tener mucha paciencia y mucha dedicación para este tipo de trabajo. A ver, vamos a bajar las manitos todos, ¿ya? Vamos a bajar las manitos a todos. Vamos a bajar las manitos todos. Y ahora quiero que por favor me den una interacción o de repente me levanten la manito. ¿Quién de ustedes ha tenido experiencia en el área de educación inicial o estimulación? A ver, Catherine. Catherine, ¿me escuchas? Muy bien, Catherine. Tú nos indicas que tienes experiencia en el área, ¿cierto? ¿Podrías respondernos más o menos qué es lo que más o menos has podido tú aprender dentro de esta área? Algo muy breve, por favor, para poder ya interactuar. Oh, ya. Muy bien, Catherine, no te preocupes. En todo caso, si gustas, puedes escribirlo, ¿sí? Bueno, ahora sí, continuando con el tema para el día de hoy. Acá hay una pregunta muy importante que a nosotros nos da mucho que pensar, ¿no? Muchas personas dicen, ¿no? No, la estimulación temprana, ¿para qué? Mi hijo está muy bien, él se desarrolla muy bien dentro de su edad, ¿no? Hay otras personas que dicen, no, ¿para qué? No es necesario, ya cuando entre en el colegio, él se va a desarrollar y todo. Bueno, vamos a dejar en claro lo siguiente. Cada niño es un mundo diferente y tiene actitudes distintas, tiene desarrollos diferentes dentro de la edad que normalmente tiene. Ningún niño, mejor dicho, en pocas palabras, no hay una función exacta de lo que el niño debe hacer durante su crecimiento y durante los primeros años. Pero ojo, sí hay mucha observación de acuerdo a las reacciones que tiene según ciertos estímulos que puede generar el niño en el proceso de desarrollo de su primera infancia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos prácticamente de qué es la estimulación temprana, vamos a ser muy claros y concisos, ¿no? Normalmente, pues, se le conoce como un conjunto de técnicas, ¿no? De intervención educativa, que pretende normalmente impulsar el desarrollo cognitivo, social, emocional del niño durante la etapa infantil, que puede ser dentro de los 0 a 6 años o también
en algunos casos, dependiendo de la condición del niño, ¿no? Puede ser hasta un poco más, ¿no? Y normalmente esta metodología, que normalmente se aplica dentro de la estimulación temprana, se asienta, o mejor dicho, se basa en dos principios básicos, que son básicamente pues estimular y potenciar ciertas capacidades y destrezas que muestra el niño. ¿Qué queremos decir cuando nosotros hablamos de querer estimular las capacidades y destrezas del niño? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere tomar la palabra para que me pueda más o menos interactuar sobre este punto tan importante que es uno de los principios básicos dentro de la estimulación temprana? A ver, ¿quién de repente se anima? Chicas, chicos, ¿alguno de ustedes se anima a participar? A ver, quien desee participar, por favor, puede activar su micro porque han levantado la manito. Claro, lo que yo te manifiesto es lo siguiente, ¿no? ¿Por qué crees que es importante estimular y potenciar ciertas capacidades y destrezas en el niño? Para que así puedan eh, autoeducarse, o sea, interactúa el educador con el, el estudiante, en este caso sería el niño. Entonces, entre ellos hay una conexión y pueden mutuamente aprenden. El educador aprende del niño y el niño aprende del educador. Varias destrezas, eh, estimulaciones motrices y algunas cositas más. Claro, ¿no? Es muy importante y vamos a mencionar partes de lo que ha dicho Angélica, ¿no? También recordemos que en los primeros años de nuestra infancia o de la infancia del niño, el cerebro tiene una capacidad mucho mayor de crear ciertos circuitos neuronales, ¿no? Por eso que siempre la pedagogía infantil o la educación inicial va a ir siempre de la mano de la psicopedagogía o la psicología. Entonces, esto sucede porque dentro de esta edad la estimulación en el niño ayuda a que pueda generar nuevos circuitos neuronales para que pueda tener bases de nuevos aprendizajes relacionados a las experiencias vividas. Entonces, cuando nosotros hablamos que son relacionados a las experiencias vividas, quiere decir que el niño, mediante cada aprendizaje estimulado que realice o que tenga, va a generar nuevos circuitos neuronales, o sea, va a tener un neurodesarrollo más avanzado de lo que usualmente puede tener, pero eso también va a depender mucho de la condición del niño que tenemos, ¿no? Porque nosotros tenemos que siempre abarcar varias partes o varios ámbitos dentro de esta rama, ¿no? Entonces, nosotros en estas clases vamos a ver los puntos más básicos y más generales, ¿sí? Exacto, como dice Caterine, ¿no? Los niños son como una esponjita, por eso siempre es la palabra esa que normalmente siempre le hemos escuchado, creo que casi todos, ¿no? Dentro de toda nuestra familia, ¿no? Siempre a cualquier persona mayor le hemos escuchado, no, los niños son como una esponjita porque ellos absorben todo lo que ven, todo lo que escuchan. Y efectivamente, ellos escuchan todo, ¿no? Entonces siempre es bueno que nosotros podamos detectar a tiempo también qué es lo que mi niño o cómo mi niño va a ir aprendiendo. Obviamente, cada niño tiene, es un mundo diferente y tiene un nivel de aprendizaje muy distinto al otro. Entonces, no quiere decir que porque mi niño no habló rápido o a mi niño no es inteligente. No, no podemos decir eso porque dentro de ese tiempo, de ese proceso, el niño se está adaptando según la realidad en la que vive y según el tipo de estimulación que también recibe o percibe, ¿me entienden? Entonces, otro de las bases y de los principios fundamentales dentro de la estimulación temprana es que vamos a tener que compensar o prevenir cualquier déficit en su neurodesarrollo, porque eso es muy importante. Por eso les mencionaba de que ellos absorben mucho lo que está a su alrededor y obviamente se estimulan según a lo que cada papá, cada mamá, cada profesora dentro del aula, dentro del ambiente en donde vive, se va a desarrollar según a lo que ve. Por ejemplo, si un niño
vive en un ambiente donde hay gritos, donde la gente habla gritando y no hay esa comprensión, no hay esa tonalidad de voz que de repente le dé tranquilidad, le dé mesura al niño, ese niño, cuando tú le digas algo o le confrontes algo, ese niño va a responder de forma calmada o va a responder de forma altanera o va a responder de forma grotesca. ¿Cómo creen ustedes que ese niño va a reaccionar? A ver, ¿quién de ustedes desea participar? De forma grosera, altanera. Claro, porque ese niño está recibiendo un ejemplo directo de su alrededor. Entonces, recordemos que uno de los puntos importantes es que el niño absorbe y aprende también por uno de los medios de aprendizajes que aprende por imitación. Entonces, también ahí viene ese tipo de aprendizaje que normalmente ya nosotros en las escuelas, por ejemplo, no podemos abordar, porque nosotros dentro de la escuela podemos, de repente, pues, encaminarlos, quizás observarlos, detectar cierta deficiencia si es que lo tiene, ¿no? Pero hay, como dice en el dicho, ¿no? Hay ciertas cosas que vienen de casa. Entonces, cuando el niño está inmerso en un ambiente que de repente viene a ser un poco fuera de lo normal para él, el niño aprende ciertos comportamientos ya que son muy diferentes, ¿no? Eso va a depender, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Según a las etapas de desarrollo del bebé, ¿no? Pero sí, definitivamente dentro de las etapas de cada bebé hay ciertas acciones que realizan y que mayormente pues las enfermeras te dan a veces esas cartillas de estimulación temprana, ¿no? O de niño sano, control de niño sano, que cuando tú llevas a tu bebé y de repente le pones la vacuna en la tarjetita de la vacuna, te dice, no, a un mes debe hacer esto, 2 meses, 4 meses, ¿no? ¿Y por qué tiene ese carnet? ¿Por qué tiene ese tipo de información? Porque eso es de autoayuda al padre, para que el padre también tome cierta dedicación en verificar, en observar qué tanto está desarrollando su bebé. Ya, ¿cuándo sabemos cuando existe un déficit en el bebé? Eso se va a desarrollar todavía a partir de los 2 años, año y medio, 2 años, con ciertas acciones del niño, pero eso vamos a ir también hablándolo más adelante porque recordemos que ahorita estamos en esta primera sesión, que es básicamente de los fundamentos principales para que nosotros podamos ir comprendiendo paso a paso por qué es tan importante que nosotros realmente abordemos el tema de la estimulación temprana en el menor, ¿no? Vamos a seguir con el siguiente PPT. Acá nos dice, por ejemplo, ¿por qué es importante la estimulación temprana? Como ya les había mencionado, en los primeros años de la infancia, el cerebro del niño tiene una capacidad mucho mayor de crear circuitos neuronales. Cuando nosotros hablamos de circuitos neuronales, hablamos mucho de lo que es la plasticidad cerebral. Es cuando el cerebro se va formando según a las acciones, según a todo el ambiente en el cual se encuentra el niño. Y está más propenso a poder aprender cosas nuevas, a poder desarrollarse, a poder estimularse. Por ejemplo, hay bebés que de repente saben que tienen que miccionar y se agarran, ¿no? Sus partes íntimas, pero sin embargo la mamá dice, no, está con el pañal, déjalo ahí, está con el pañal. Pero sin embargo, ¿estamos ayudando a que ese niño se estimule o lo estamos retrasando? ¿Ustedes qué dicen? Si el niño por instinto crea esa necesidad de querer avisar, ¿ese niño lo estamos ayudando o lo estamos retrasando? Obviamente lo están retrasando, ¿no? Retrasando. Claro que sí, Pamela, lo estamos retrasando, claro que sí, Francis, Aide, porque si ustedes observan, hay niños que de por sí tienen esa propia estimulación y a veces nosotros nos asombramos, ¿no? Porque tienen esa acción de querer avanzar, de querer hacer algo, ¿no? Y de pronto pues la mamá pues está cansada o de repente en el centro de estimulación en el que está no le dan la atención debida porque de repente hay muchos niños. Entonces ahí es donde, exacto, ahí es donde a veces los papás o las mismas personas que están bajo el cargo y cuidado del menor no toman atención a lo que el niño necesita, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que es muy importante
observar este tipo de acciones que tienen los niños, ¿no? Normalmente, pues, el principal objetivo de la estimulación temprana es poder tener cierta intervención educativa temprana, ¿no? Para que nosotros podamos entrenar y estimular el cerebro en el momento crítico en el cual el niño empieza de repente a pronunciar sus primeras palabras, en el cual empieza a desplazarse, en el cual empieza pues a explorar el mundo por sí mismo, ¿no? Y normalmente pues esto le asegura al niño que cuando sea mucho mayor o cuando esté mucho más grande, le permita tener seguridad, le permita tener cierta posición en su carácter. Recordemos que es una estrategia muy factible que el niño se sienta atendido, que el niño emocionalmente se sienta seguro, porque eso a futuro se va a convertir en un adulto seguro, que va a tomar decisiones estables y va a tener esa capacidad de poder tener cierto desarrollo más completo para su entorno y para su vida. Y va a aprender a interactuar de una forma mucho más completa, que digamos, ¿no? Entonces, en esta posición nosotros podríamos decir que es sumamente importante porque dentro de la estimulación temprana, a futuro, este niño se va a sentir seguro. Recordemos que dentro de todo lo que es educación, ya abordando temas generales, el lado emocional siempre va de la mano de la formación de un niño, de un menor. Recordemos que siempre va de la mano. Pero, Miss, ¿por qué va de la mano? Muchos quizás ustedes dirán, pero no, pero ¿por qué? Eso no tiene nada que ver, o quizás sí, ¿no? Me dirán, no, sí, Miss, tiene razón. Yo digo que va de la mano porque en cierta manera, si el niño se siente atendido, se siente seguro, se siente cuidado, observado, es un niño que a la larga no va a tener mucha deficiencia para poder realizar ciertas acciones. No va a tener inseguridades, no va a tener miedos a desplazarse, a querer hacer cosas nuevas, a querer explorar el mundo en el cual vive y en el cual se desarrolla, ¿sí? ¿Quién de ustedes creen que realmente es importante? ¿Me levantan la manito o si no me hacen un emoticón? Realmente es muy importante, chicos, chicas. Y nosotros debemos de considerar que sí, el lado emocional va muy de la mano con toda la parte de estimulación que el niño requiere, ¿no? Vamos a seguir con el siguiente PPT. Acá vamos con un punto muy importante. Características del estimulador. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué características debe tener un estimulador para poder tener el cuidado de un niño? Por ejemplo, ¿no? Si un adolescente es muy inseguro, me dicen, ¿no? Hoy en día, es porque en su infancia de repente no fue muy atendido. Acá tenemos que hacer un paréntesis, ¿no? Porque quizás es un tema que va un poquito más allá de la edad que estamos tratando ahora, pero vamos a responder esta pregunta. Lo que pasa es que el adolescente, como propiamente dice, adolece. ¿Qué cosa quiere decir adolece? Que siempre va a estar un poco con, digamos, quejas, va a estar inconforme, se va a sentir un poco mal, ¿no? Y obviamente sí causan dolores de cabeza porque evidentemente están en una edad en la cual están pasando de un proceso de que han sido pubertos, niños, a adolescentes, adultos, ¿no? Entonces, en pocas palabras, esa transición de cambio que existe en las personas durante todo su desarrollo es chocante para cualquiera. Entonces, no solamente es eso, sino que también hay una revolución de hormonas en su cuerpo, una revolución de cambios en el cerebro, y eso hace que hayan ciertos comportamientos imponentes en el adolescente. Muchos de ustedes quizás habrán escuchado de los famosos 2 años, los terribles 2 años, dicen, cuando el niño o la niña tiene 2 años. ¿Por qué creen que le dicen los terribles 2 años? Porque ese niño de año y medio, año 8 meses, 2 años, que ya está pasando a ser niño, ya no bebé, sino niño. Entonces está en ese cambio, en esa transición de que no sabe canalizar sus emociones. Entonces no sabe quizás todavía expresarse con su totalidad, quiere hacer su propia voluntad. Entonces ese niño, ya, pasa por ese proceso. Y es lo mismo que pasa con los adolescentes. Pasan en una transición, en un cambio en el cual
En su cabeza, ellos no entienden que ya no son pequeños, pero sin embargo quieren hacer posturas de adulto sin saber las consecuencias que puedan tener a futuro, ¿me entienden? Entonces, de ahí viene el proceso del nombre de adolescente, ¿no? Porque esa transición, ese cambio, hacen que ellos se vuelvan un poco, pues, intolerables, quizás en algunos casos faltosos, y obviamente después ya viene una especie ya de círculo, ¿no? Digamos que ya su alrededor influye mucho, ¿no? Entonces ya esos son cambios y son, digamos, temas muy aparte, ¿no? Pero si retomamos ahora el tema de los fundamentos de lo que es la estimulación, es por eso que es muy importante que dentro de las características del estimulador, nosotros tenemos que tener un punto a nuestro favor. Y algo muy importante es la observación. La observación, chicas y chicos. La observación. Porque antes de tener todas estas características, nosotros debemos haber observado cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve ese niño. Porque no todos los niños se desarrollan y se desenvuelven de la misma manera. No todos. Todos tienen diferentes comportamientos. Y muy aparte de eso, cada bebé, cada niño viene de diferentes hogares, de diferentes circunstancias. Entonces, esas circunstancias, esas vivencias, no van a hacer que su comportamiento sea igual que otros. Pero obviamente, sí hay una línea gráfica, como le decimos, en la cual nosotros podemos definir que, sí, este niño se está comportando de acuerdo a su edad, pero bueno, tiene su formación de carácter todavía está en el proceso, ¿no? De desarrollo, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ir abordando qué tipo de estimulación necesita este niño, cómo vamos a trabajar con él y de qué manera y cómo. Hay diferentes técnicas que obviamente vamos a tocar, pero quizás no todas por temas de tiempo, pero vamos a tocar poco a poco para que ustedes puedan de repente, de forma global, implementar ciertas cosas que necesitan, ¿no? Por ejemplo, Karina nos dice, ¿no? Mi bebé tiene 1 año y 7 meses y no habla y no reacciona a su nombre. Entonces ahí habría que nosotros evaluar. Y mira, en el tema, a ver, primero vamos con la pregunta anterior y de ahí vamos con la siguiente, ¿sí? Vamos con Karina. Karina nos dice que su bebé de 1 año y 7 meses no habla y no hace caso a su nombre. Ustedes saben que los bebés, desde el primer mes, ellos ya tienen cierta conexión con la madre y tienen cierta interacción. ¿A qué me refiero con esto? Que ellos van a reaccionar a cierto estímulo que nosotros trabajemos con ellos. Si nosotros de repente trabajamos adecuadamente la estimulación con el bebé, con el niño de temprana edad, él va a tener ciertas reacciones más rápidas que otros, ¿no? Entonces va a poder estimularse. Pero, por ejemplo, en el caso de Karina, yo no sé si ella lo ha estimulado o no. De repente ella trabaja y de repente otra persona lo cuidaba en todo ese tiempo. Entonces, habría que ver ciertos factores para saber y poder de repente detectar, porque recordemos que nosotros no podemos diagnosticar. Los únicos que pueden diagnosticar de acuerdo a lo que un bebé pueda padecer es un especialista, ¿no? Un pediatra, un psicólogo especializado en comportamiento infantil, ¿no? Y entonces ahí nosotros de repente podemos abordar, ¿no? Pero ahí habría que preguntarle a ella, por ejemplo, quién ha cuidado de ese bebé todavía cuando ha sido más bebé, o quién lo cuida, de repente ella no está en casa. Entonces, hay casos en que hay niños, por ejemplo, que no hablan, no porque no quieran hablar, sino porque tienen algún problema físico. Y de repente la mamá no lo sabe porque no se da cuenta y el niño como no habla, no dice, no, de repente no tiene cierta interacción, no sabe expresar y creerá que es normal. Entonces yo, por ejemplo, le recomendaría a Karina que primero lo que tiene que hacer es llevar a su bebé con un especialista, primero pediátrico, para que le hagan una revisión física, ¿no? Y luego ya viene lo que es la revisión ya sensorial, ¿no? De psicológica, psicopedagógica, para saber por qué razón no se caso su nombre. También hay casos en que no hacen caso a su nombre porque nunca lo llamaron por su nombre, sino que le llamaron por su nombre ya cuando estaba más grande. Pero sin embargo, cuando uno tiene un bebé, uno de los puntos principales para poder estimular a un bebé es decirle por su nombre. Por ejemplo, ¿no? Si tengo un bebé que se llama Juancito y tiene 1 mes, 2 meses, sí, Juancito, llámalo. Bebé, mi amor, Juancito. Sí, Juancito, o sea, hay que saber
cómo estimular a nuestros bebés, hablarle con cariño, con amor, pero siempre como debe de ser, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos desde muy bebés van a ir entendiendo y van a ir comprendiendo que su nombre es ese. Entonces, cada vez que escuchen, van a reaccionar. Entonces, vamos a ir viendo ciertas pautas importantes para que ustedes también se puedan ir dando cuenta, ¿no? Ahora, me dice Caterine que su niño tiene 1 año y medio y no camina. Ahí también le diría lo mismo. Ella tendría que, por ejemplo, primero evaluarlo con un pediatra para saber si tiene pie plano, si su pie está bien, si sus pisadas son normales. Hay varias. Lo primero que uno tiene que despejar es la parte física y la parte de salud. Si la parte física y la parte de salud está todo bien, entonces ahí ya tendría que ir, ¿no? a la parte de estimulación. ¿No? Entonces, como dice Caterine, ¿no? Su primito tiene 1 año y 2 meses, ¿no? Y no camina, y el pediatra dice que todo está normal. Claro, si te dice que todo está normal, entonces lo que tendrías que hacer es estimularlo, ¿no? Poco a poco hacerle la necesidad de que él camine, avance, aunque sea unos 2 pasitos, 3 pasitos, pero generándole una necesidad. Al niño básicamente se le estimula generándole una necesidad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos hay niños que tienen sed, y no hablan, ¿no? Y comienzan a señalar, como, lloran, ¿no? Y tú dices, ay, pero ¿qué quiere? No sé. Entonces tú tienes que tratar de observar qué es lo que está mirando, qué es lo que quiere, y repetirle, ¿quieres agua? Sí, agua. Y le das el agua. Entonces el niño va a empezar a comprender que a través de la necesidad va a poder obtener lo que quiere, pero también va a ir aprendiendo cómo pedirlo. Entonces, para esto va a comprender poco a poco, ¿no? A ver, Ángela nos dice que su pequeño tiene 4 años y no habla muy claro, ¿no? Y no se le entiende cuando habla. Claro, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues directamente tendría que ver la forma de que lo vea un terapista de lenguaje, ¿no? Que lo evalúe para saber cuál es la condición del niño y por qué razón no habla. Y también tendrías que ver la parte física, la parte médica, ¿no? Claro, lo que dice Mabel también es cierto, ¿no? Pero dependiendo también de lo que corresponde también a lo que se necesite, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando con el tema, vamos a dejar las preguntas de lado ahora para poder seguir avanzando con los puntos que tenemos que tratar, ¿no? Entonces, como estábamos conversando, ¿no? Las características del estimulador. Definitivamente uno de los puntos muy importantes. De nada, chicas, de nada, vamos a seguir con el tema para que podamos abordar muchas más preguntas que podamos tener, ¿sí? Una de las características del simulador es la observación y también tener mucha empatía y paciencia. Cuando nosotros hablamos de empatía y paciencia es porque tenemos que siempre concientizar, ¿no? Y también tener mucha, mucha conciencia de que el niño es pequeño, él está recién en un mundo, queriendo explorar un mundo de gente que ya está adulta, de gente cansada. A veces nosotros estamos cansados y a veces decimos, ay, no, ya que juegue, que esté ahí, ¿no? Pero sin embargo, ese pequeño ser está en ese proceso de aprendizaje, de evolucionar, y él no tiene la culpa de que nosotros estemos cansados. Al contrario, nosotros tenemos que darle esa necesidad que él requiere, que es la atención, es la observación oportuna, es la empatía, de saber lo que él pasa, lo que él siente. Y esto aplica hasta para los adolescentes, ¿ah? Claro que todo es de acuerdo a todo el proceso que pueda estar llevando de su alrededor, ¿no? Otro punto importante como característica del estimulador es tener mucho conocimiento sobre el desarrollo del niño en la edad temprana. Nosotros tenemos que tener un conocimiento previo de cómo va a desarrollar ese niño, si está bien dentro de los parámetros lo que está realizando, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que hay cositas que por ahí no está haciendo, lo primero que vamos a hacer es comunicar al padre, a la madre. Entonces, en este caso, a veces hay papitos ellos no admiten o simplemente no quieren asumir el hecho de que hay algo mal ahí o que hay algo que puede estar perjudicando de repente el buen desarrollo de su niño, ¿no?
Entonces siempre es bueno que nosotros sepamos cómo vamos a abordar ciertos casos, ¿no? Otra característica importante es que el objetivo principal es favorecer al máximo el desarrollo de las facultades cognitivas, físicas, emocionales y sociales de los niños en edad temprana. Cuando nosotros hablamos de favorecer al máximo el desarrollo de ciertas facultades, es porque nosotros tenemos que evaluar y tenemos que trabajar en el área el cual al niño le falte desarrollar, le falte estimular. Por eso siempre voy a recalcar, y lo voy a hacer durante las 4 clases, la empatía, la paciencia y la observación son 3 puntos claves para que pueda un estimulador ser exitoso cuando trate con niños. Y sobre todo, también es saber el tipo de alrededor o el tipo de familia del que viene. ¿Cómo es el alrededor? ¿Con quién se queda? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Quién lo cuida? Ese tipo de información, todo estimulador y toda profesora debe tener para que nosotros como especialistas podemos hacer un informe, una evaluación de qué niño tengo yo en mi aula o en mi casa, ¿no? Así que vamos a seguir con el siguiente PPT para que podamos nosotros continuar. Áreas en la estimulación temprana. ¿Quién de ustedes tiene algún tipo de conocimiento para qué es importante estas áreas? ¿Quién de ustedes podría responderme si tienen algún tipo de conocimiento, si han escuchado sobre estas áreas? A ver, chicas, chicos, los escucho. A ver, por favor. ¿Quién me ha levantado la manito? Profesora, como te lo mencionó hace un rato, en el tema en el hablar, el niño o niña se trata de comunicar con uno. Claro. Entonces nosotros lo que tenemos que de alguna u otra manera evaluar es que dentro de estas áreas nosotros vamos a trabajar en una serie de técnicas, ¿no? Para que podamos potenciar el desarrollo de este niño. Ponte que este niño está súper estimulado, porque hay niños que son súper estimulados, ¿no? Pero que sin embargo se aburren rápido. Y no quiere decir que tenga algún trastorno de déficit de atención o que tenga hiperactividad, no, sino que hay niños que están súper estimulados, que ellos ya saben ciertas cosas. Entonces ahí es donde tú aprovechas a estimularlos ya con cosas un poquito más avanzadas y cosas nuevas, porque ese niño está en la condición de adquirir más. Pero ¿qué pasa cuando la situación es diferente, es viceversa? Cuando la situación te dice que no, que ese niño no responde a tal estimulación, no responde a esto, no responde a aquello, entonces tú tienes que saber desde dónde vas a partir y desde qué punto vas a potenciar a ese niño. Y para eso es muy importante que siempre se haga una evaluación previa al niño, saber por qué lo tienes, de qué hogar viene, qué condiciones ha vivido y todo ese tipo de información es muy importante para que tú puedas realizar una buena estimulación y un buen trabajo en un menor, ¿sí? ¿Alguien de ustedes desea opinar? ¿Me han levantado la manito? ¿Quién de ustedes levantó la manito? Ya, a ver, seguimos entonces, ¿sí? Acá nos dice que, por ejemplo, ¿no? Dentro de la estimulación temprana, nosotros tenemos algunas áreas que son sumamente importantes para el desarrollo del niño, ¿no? Básicamente al comentario que me indica aquí Caterine, ella nos dice, ¿no? ¿A qué edad es normal que hable o camine un niño, un bebé? Mire, normalmente el bebé puede caminar y hablar algunas palabras o balbucear a partir de un año y medio en adelante. ¿Por qué digo un año? Porque antes de eso, su proceso todavía está en desarrollo, en aprendizaje. Recordemos que también base a la estimulación va a ir de la mano mucho con la terapia física. También va a ir mucho de la mano con la formación del niño, de sus piecitos, de sus huesitos, qué es bueno, a qué edad, por qué no, por qué sí. Entonces, todo
en el proceso del desarrollo de un menor va de la mano muchas áreas. Entonces, normalmente dicen, ¿no? Que es más, digamos que el tema del que hable o camine es un tema que el niño lo va a hacer en el momento que se sienta seguro. Porque recordemos que si un niño no camina o no habla es porque todavía no siente la necesidad de hacerlo, todavía no le han generado esa necesidad. Entonces, si no se genera el mismo esa necesidad, le tienen que ayudar a generarle la necesidad. Pero también debemos comprender que cada niño tiene una evolución diferente respecto a cuando camina, cuando habla, cuando corre, cuando come, cuando crece, ¿no? Entonces, no podemos siempre parametrar el hecho de que a tal edad o tal día o ya debería hablar o esto, no. Pero sí hay signos de alerta. Hay signos de alerta que uno tiene que siempre estar al pendiente. Y así, por ejemplo, el niño tiene más de 2 años y medio, 3 años, y ese niño ya no camina, ya no habla, y lo has llevado a especialistas, y lo has llevado a lugares, y te han dicho que es normal, ya ahí yo creo que hay otro tipo de problema, ¿no? Entonces ahí nosotros ya tenemos que abordar cierto comportamiento que pueda padecer. Bueno, ahora hablando de las áreas, dentro del área de estimulación temprana, nosotros tenemos las siguientes áreas: el área sensorial, el área cognitiva, el área motora, el área del lenguaje y el área socioafectiva. Ustedes me dirán, Miss, pero ¿por qué estas áreas son tan importantes, no? Definitivamente sí, son importantes, ¿no? Son muy importantes, así como nos dice Jimena, ¿no? Definitivamente en el área sensorial involucra mucho los sentidos, por eso se le dice sensorial. Vamos a seguir con el PPT para poder ya ampliarnos en cada área, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del área sensorial, por ejemplo, nos dice, ¿no? Nos dijo una participante, involucra los sentidos. ¿Por qué creen ustedes que el área sensorial involucra los sentidos? ¿Quién de ustedes desea opinar? Te escuchamos. A ver, chicas, ¿quién de ustedes desea participar? Bueno, vamos a interactuar un poco más respecto al área sensorial. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Lady. Licenciada, una consulta. Yo lo que quisiera preguntarle es cómo, más o menos, cuáles son los síntomas que he escuchado, como acá en mi localidad en la que yo vivo, he escuchado niños que tienen autismo, pero la verdad no sé, o sea, cómo puedes, notar desde pequeño esas alarmas, ¿cómo se les puede decir? Signos de alerta. Eso, ajá, para saber si tu niño tiene autismo. Lo que pasa es que el autismo es una condición, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos detectar posiblemente que lo tenga, porque nosotros no diagnosticamos, hay que recordar eso, ¿ya? Vamos a tener que ver también el tipo de nivel, porque recordemos que dentro del autismo hay ciertos niveles, ¿no? Entonces, en cierta manera, uno de los puntos importantes que siempre nosotros tomamos en cuenta es que el niño no fija la mirada. Tú lo llamas y no fija la mirada, o mira el piso, o se pone a hacer otras cosas, o tiene un tic, ¿no? Tiene un tic a ciertos ruidos, a ciertos sonidos, es muy parametrado también. Hay casos en que hay niños autistas que son muy parametrados, ¿no? Todo lo hacen, lo calzan como es, ¿no? Y entonces nosotros vamos a ir viendo ciertas actitudes, ¿no? Que en pocas palabras podemos de repente detectar, quizás comunicar al papá lo que sería bueno, que un especialista no lo chequee, lo evalúe, le haga un test, porque les hacen test, ¿no? Entonces, eso es, ellos van a ir viendo cierta información que requieren también del papá y de la mamá, ¿no? Entonces, hablando de nuevo ya del punto del área sensorial, ¿no? Nosotros vamos a aplicar lo siguiente. El área sensorial en sí, pues, es lo que el niño normalmente percibe, ¿no? En su alrededor, ¿no?
El niño va a percibir, perdón, todo lo que ve, lo que oye, lo que va a comer, lo que saborea, la sensación de hambre, de frío, sus movimientos, el desarrollo sensorial es la experimentación que el niño va a tener a través de ciertos sentidos, ¿no? Y normalmente, pues con el tiempo va a desarrollar ciertas actividades o ciertas capacidades emocionales, lingüísticas, ¿no? Y esto le va a ayudar en su desarrollo del habla, supuestamente, mayormente, ¿no? Y también del movimiento, ¿no? Entonces, el área sensorial es muy importante para que el niño pueda desenvolverse adecuadamente y le abre camino a las demás áreas y le abre camino a las demás inteligencias, ¿no? Va a ir desarrollando más capacidades, va a ir desarrollando más, digamos que, más aprendizajes de acuerdo a lo que él va a ir experimentando, va a ir explorando. Entonces, cuando nosotros tengamos ciertos casos particulares, porque vamos a tener casos particulares en cada aula, de repente en el hogar, de la familia, de la prima, de la amiga, los míos, no sé, pero vamos a tener ciertos casos particulares que nos van a llamar la atención, y estos casos van a partir de repente de niños que jamás han sido estimulados, o de niños que de repente han sido estimulados y no han reaccionado a la estimulación. Y cuando no reaccionan a la estimulación, ya nosotros podemos de repente considerar que sea evaluado, ¿ya? Porque va a necesitar de repente de una persona ya o de un especialista que pueda determinar que a pesar de ciertas estimulaciones que se le dio, el niño no desarrolló aprendizaje mediante ello, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del área sensorial, podemos trabajar de la siguiente manera. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre el libro sensorial? ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar sobre el libro sensorial? A ver, me levantan la manito, no sé, una interacción, Eh, no sé, una reacción. Lisa, es un librito, sí, se lo he escuchado, es un libro interactivo que tiene formas, sonidos de animales o de cosas. Ese sí Claro, lo eso lo he visto. claro, es un libro con texturas, ¿no? Un libro que va a tener, por ejemplo, cierres. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Yo hago que este tipo de libritos lo trabajen los padres con los niños. ¿Por qué? Porque así el niño va a ver que hay una interacción y un compromiso del papá, de la mamá junto con él. A veces hay niños que necesitan cierta atención, que se sienten tan desatendidos, ¿ya? Que por más que el papá esté al lado o la mamá esté al lado, se sienten desatendidos porque no hay cierto compromiso, ¿no? Normalmente, pues yo siempre he recomendado que este libro sensorial se trabaje desde el año y medio. ¿Por qué? Porque el niño está justo en la plenitud de su exploración. Quiere tocar todo, quiere jugar con todo. ¿Yo qué hago? Trabajo este libro con los mismos materiales que los papás traen y los hago trabajar a ellos, ¿no? Con botones, con cierres, por ejemplo, les pongo bolsitas con témpera de colores y que ellos jueguen, ¿no? Que vean la textura, el color, también con los escarchados, ¿no? Y obviamente con supervisión, ¿no? Entonces, normalmente pues yo los hago trabajar desde el año y medio con los papás, este libro de texturas, ¿no? Y hay de diferentes materiales, como dice Elizabeth. Y es más, tú lo puedes trabajar, o sea, no es necesario tampoco que lo compres, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tú tienes que aprender a que el niño tiene que poder conocer estas texturas. Eso le va a ayudar a tener ciertas sensaciones. Recordemos que los sentidos, sobre todo el tacto, es muy importante para poder conocer ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso le va a ayudar mucho al niño a que él pueda desarrollar aprendizajes, como habíamos mencionado. En esta edad desarrollan circuitos neuronales para su aprendizaje futuro y para su desarrollo en la adultez. Entonces, es muy importante que el niño esté formado, estimulado dentro de una edad precisa para que a futuro no tenga, digamos que ciertas falencias, ¿no? Que le puedan fastidiar o le puedan generar inseguridades, ¿no? Vamos a seguir con la siguiente área sensorial, perdón, con la siguiente área dentro de la estimulación para poder seguir hablando de las demás áreas.
El área cognitiva. ¿Quién de ustedes me puede decir al respecto del área cognitiva? ¿Quién de ustedes desea participar? ¿Pueden hablar? ¿Quién de ustedes desea participar? Pueden hablar, chicas, sin miedo, no se preocupen. Buenas noches. Buenas noches. Sí, quería consultar de qué manera también se le puede estimular a los bebés para que puedan aprender a caminar o en qué momento se debería ya de esperar a que ese hito del desarrollo se logre. Bueno, Caterine, mira, normalmente para que el niño pueda pues empezar a tener la necesidad de caminar, lo primero es que él debe empezar a gatear. El niño primero va a tener esa necesidad de gatear. ¿Y cómo va a tener esa necesidad? Ir poniéndolo boca abajo, boca abajo. El niño cuando ya tiene bien sostenida su cabeza, ese niño ya puede andar, ya puede gatear, porque lo importante de que él se le ponga boca abajo a un niño es que refuerce su cuello y su columna vertebral. Por eso es tan importante que dicen, el niño levantó la cabeza, ¿a qué edad levantó la cabeza? Te preguntan en el colegio, porque eso también determina qué tanto ha sido su desarrollo, cómo ha sido su desarrollo en la niñez, cómo se ha desenvuelto, si ha caminado rápido, si ha caminado lento. Entonces, ahí es donde normalmente se evalúa si ha habido un desarrollo de los circuitos neuronales rápidos, lentos o normal, o a tiempo normal. Entonces, cuando un niño aprende a levantar su cabeza de forma segura y ya gatea, ese niño ya puede optar a dar pasitos, y esos pasitos los va a dar cuando él tenga la necesidad de pararse. Como siempre les he dicho, desde que empezó la clase, al niño hay que generarle la necesidad para que pueda estimularse. Entonces, al generarle cierta necesidad, él va a empezar a desarrollar, pero para esto, él debe sentirse seguro, él debe de perder el miedo, y para ello, la única persona que le va a ayudar a perder ese miedo es la mamá, es el papá o el cuidador, en este caso, ¿no? Entonces, eso lo va a ayudar al niño a que él pueda desenvolverse de manera segura. Un niño cuando es seguro, va a explorar y va a querer hacer un montón de cosas. Así se caiga, pero lo va a hacer. Pero para esto estamos nosotros, los padres, los cuidadores, para estar observando que ese niño se desarrolle adecuadamente en un lugar donde no se haga daño, ¿no? Y en donde obviamente pueda pues desarrollarse oportunamente y de manera tranquila, ¿no? Dicen buenas noches, una pregunta. Lo que Sí, pasa buenas noches. es, ¿qué pasa cuando un niño primero aprende a caminar pero no gatea? Bueno, ahí, por ejemplo, hay casos que hemos tenido esos casos, que hay niños que, por ejemplo, caminaron pero no gatearon. Algunos especialistas, ¿no? A ver, algunos especialistas, por ejemplo, dicen, no, que ese niño debe gatear porque no, primero debe gatear. Muchos dicen eso, pero hay que recordar que todo va a depender de la evolución del niño, cómo el niño quiera desarrollarse. Si él decidió empezar a caminar primero, es porque se sintió demasiado seguro y lo quiso hacer. De repente vio que todos caminaban y él pensó, no, acá tengo que caminar, nadie gatea. Los niños observan y piensan demasiado, y a veces cuando te miran, te están observando en su cabecita, a pesar de que ellos no entienden en su totalidad, ellos están tratando de comprender la situación que están viendo, lo que están vivenciando en ese momento, ¿sí? Entonces, por ello es muy importante que se tome en cuenta este tipo de cosas que sí ayudan mucho al desarrollo del niño, ¿sí? ¿Quién más desea participar? Para los estímulos que se habla para poder caminar, hay que hacer ejercicios también, o sea, ejercicios en sus piernas. Claro, claro que sí, y esos son Porque yo puntos que digo, vamos a ir. porque a mi niño en lo que es la estimulación así, me hicieron que lo haga de lado a lado, de derecha a izquierda, para que él pueda estimularse y moverse. Claro, claro que sí. Por ejemplo, nosotros vamos a ir viendo en el tercer tema, creo, si más no recuerdo,
ciertas técnicas y masajes que van a ser sumamente importantes para este tipo de desarrollo, ¿no? Pero primero nosotros debemos tener eh, la base de lo que realmente necesitamos para poder iniciar una estimulación oportuna y segura para el niño, ¿no? Definitivamente para poder darles una estimulación segura y oportuna para el niño, debes tener el área adecuada donde él no se lastime, donde tengas los insumos adecuados para poder estimularlo también. Y a veces cuando no tenemos, también las mamitas no las ingeniamos, ¿no? Buscamos la forma de que tengan algo que de repente puedan tener en casa, algún material que se pueda transformar, ¿no? En lo que se necesita para que el niño pueda estimularse. Cuando nosotros también hablamos del área sensorial, también hay ciertas temáticas que se hacen, ¿no? Ciertas actividades, por ejemplo, con el arroz, con las lentejas. Hacemos que los bebés toquen con sus piecitos el arroz, las lentejas, los frijoles, ¿no? Que vayan tocando, que vayan tocando. Claro que con la ayuda del papá, de la mamá, para evitar que de repente se puedan meter a la boca. Siempre tenemos que estar bastante observación con ellos. Entonces vamos a ir determinando poco a poco qué actividades nuevas y muy efectivas podemos realizar con los niños, ¿no? Dentro del área sensorial. Ahora, ya para cerrar el tema del área sensorial, vamos a hablar del área cognitiva. Nos dice que el área cognitiva consta de procesos como la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje y la solución de problemas. ¿Quién de ustedes tiene algún tipo de concepto o tiene algún tipo de, digamos, de criterio sobre esta área? En el área cognitiva, eh, se refiere al desarrollo en lo que es el bebé, o sea, el niño, y cómo va evolucionando y así puede comprender y explicar lo que ve a su alrededor, las cosas, los objetos, todo que va a estar a su alrededor. Claro, ¿no? En el área cognitiva, pues nosotros vamos a trabajar varias cosas para que el niño pueda identificar las formas, pueda identificar canciones, va a recordar personas, va a poder acordarse de ciertas acciones, de ciertos juegos, de ciertas, digamos, cuentos, porque también es muy importante. Por ejemplo, otros temas importantes que yo uso bastante, ¿no? Y lo uso para casi todas las áreas, es el tema del títere. El títere es muy importante porque tanto si te involucras con el niño que hasta tu voz cambia. Tú le generas escenas y el niño de por sí cuando tú le cuentas algo y el niño ya está inmiscuido en el tema de los juegos con títeres, por ejemplo, ¿ya? Claro, El ahí niño estimula la memoria y la ya atención. estimula la memoria, la atención, y no solamente es eso, sino que también le generas al niño, ¿ya? Que él puede imaginar y puede ser creativo para poder realizar cosas distintas, cosas importantes. Y él va a empezar a jugar solito, va a empezar a jugar solito y va hasta cambiar su vocecita. Y tú te vas a dar cuenta que ese niño definitivamente pues está estimulándose de tal manera que está generando su propio comportamiento, su propio carácter, ¿no? Entonces, en el área cognitiva nosotros vamos a trabajar bastante el tema de la memoria, la percepción de los movimientos, de su atención que debe de tener ante ciertas situaciones que se presenten y la solución de problemas. Pero muy aparte de esto, también vamos a trabajar la canalización de emociones. Muchos de ustedes me dirán, pero ¿por qué, Miss? ¿Por qué la canalización de emociones? Recordemos que hay niños que a veces se sienten un poco frustrados cuando no pueden realizar algo y dicen y comienzan a llorar, se desesperan, ¿no? Entonces es ahí cuando nosotros debemos aplicar ciertos juegos que le van a hacer recordar que puede haber otras soluciones. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a poder, de repente con adivinanzas, de repente con juegos de la pelotita, ¿no? Que lo escondo aquí, lo escondo allá, hay un vasito, y a ver, ¿dónde está? A ver, dime, ¿dónde lo viste? Y el niño va a pensar, va a buscar y plum, va a estar acá. Por ejemplo, tú puedes jugar con esas cosas desde los 2 años con un niño, ¿no? Entonces ya puedes ayudarlo a que ese proceso de atención vaya generándole a él una necesidad de querer desarrollarse de forma oportuna, ¿no? Discúlpame. Ah,
el juego de las pelotitas con un vasito. Por ejemplo, te compras un vasito de plástico, le pones una pelotita y le juegas, ¿no? Con 3 vasitos. Plum, 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 le cambias. Y le dices, ¿dónde está? Y él va a buscar dónde está. Y va a empezar a querer jalar su atención. Y así se equivoque, le vas a dar la oportunidad hasta que lo encuentre. Entonces, poco a poco él va a tener cierta capacidad de poder aprender y poder generar esa memoria que necesita. Y se va a acordar poco a poco. Y no solamente es eso, también hay ciertos juegos como, por ejemplo, el tema de las cartas también, cartas con dibujitos, ¿no? Por ejemplo, mira, te estoy enseñando 3 cartas, ¿no? Y le comienzas a cambiar de lugar. A ver, dime, ¿dónde está? O también el juego de la mano, ¿no? Pones un muñequito o algo en la mano y te pasas de mano a mano y lo escondes. A ver, si me dices dónde está, podemos hacer algo bonito. A ver, de repente te doy una galletita. A ver, vamos a poner un juego con una galletita. Entonces, le haces al niño, le estimulas a que él no pierda la visión de lo que estás haciendo. Y en una de esas, ¡plac!, le sacas la manito. Y lo haces hasta que él lo consiga. Y eso le va a dar, ¿qué cosa le va a dar, chicos? Cuando tú intentas algo hasta que lo consigues, ¿qué vas a generar ahí en ese niño? A ver, ¿quién de ustedes me responde? ¿Qué le vas a ayudar a generar a un niño? Satisfacción. No. Seguridad. Persistencia. Optimismo. Y se va a volver una persona fuerte. Seguridad. Seguridad. También se va a volver fuerte. ¿Por qué? Porque va a seguir hasta conseguirlo y va a intentarlo hasta que lo logra. Porque eso es lo que se necesita hoy en día. Que los niños de ahora sean persistentes en las cosas positivas, que logren su objetivo y que no pierdan la esperanza de poder realizar ciertas actividades. Y eso se trabaja así, desde esa manera. Hay técnicas muy recónditas, muy, muy pequeñas que parecen imperceptibles, ¿ah? De repente dirá, bueno, no es una actividad simple. No, no es una actividad simple. A ese niño le vas a dar confianza, le vas a dar seguridad, se va a volver persistente, se va a volver una persona optimista, va a empezar a sentir que él puede lograr las cosas. Entonces se va a sentir positivo, se va a sentir fuerte de carácter. ¿Me entienden, chicas? Chicos, es por eso que es tan importante el tema de estos pequeños trabajitos, porque a través de estas técnicas que vienen acompañados del área sensorial, del área cognitiva, el niño va a generar su carácter y va a empezar a canalizar sus emociones, porque va a empezar a darse cuenta de qué tan importante es persistir, pero también dentro de lo positivo, ¿no? Dentro de la medida de lo permitido, ¿no? Entonces, todo este tipo de actividades que se realizan siempre tienen un porqué, tienen un fundamento, ¿no? Y eso ayuda a que las actividades se realicen de forma oportuna. ¿Sí? A ver, vamos a seguir ahora con el tema que estamos hablando ahorita, ¿sí? Vamos a cambiar el PPT. Aquí tenemos el área motora. ¿Quién de ustedes me puede decir por qué es importante el área motora? A ver, chicas. Miss. ¿Quién de ustedes me puede decir por qué es tan importante el área motora? Es importante porque así se ve que el bebé o el niño está con la habilidad para mover y desplazarse. Así está tocando y queriendo obtener el objeto que le llama la atención. Claro, ¿no? Pero acá vamos a hablar. Buenas noches. En 2 fases. Sí, hola. ¿Cómo estás? Participa, También claro. está asociado, creo que también es asociado al cerebro, ¿verdad? Cerebro Claro, con el todo cuerpo. va asociado al cerebro, porque eso ayuda a su movimiento, a sus expresiones. Eso lo va a llevar a centrar su propio desarrollo psicomotor, ¿no? Y cuando nosotros hablamos, pues, de la estimulación motora, ¿no? O del área motora, normalmente, pues, es donde el niño tiene el control de su propio cuerpo, ¿no? Y desarrolla
la acción de expresarse a sí mismo, ¿no? De que él pueda moverse, de que si él quiere levanta la mano izquierda, la mano derecha, ¿no? Entonces tiene ciertas pautas que va a ayudar a tener ciertas expresiones, ciertas, eh, digamos que estímulos creativos, que él que va a partir alrededor de todos sus movimientos que él necesita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos que se divide en la motricidad fina y gruesa, hablamos que en la fina corresponde al control de todos sus músculos, ¿no? De la coordinación de manipular sus manos, de manipular las cosas que él tiene, de manipular los dedos, de recortar, de poder escribir ya a lo largo de lo que va creciendo, ¿no? Y normalmente, pues en la motricidad gruesa es donde él comienza a conocer los movimientos de su cuerpo, como por ejemplo, ya tiene más fuerza, comienza a lanzar pelotas, a caminar, comienza, por ejemplo, a voltearse, ya conoce sus lateralidades, izquierda, derecha, ¿no? Tú le dices, pásame la pelota que está a tu izquierda, el niño va a voltear y va a saber. A la derecha va a voltear y va a ir conociendo. Entonces va a tener movilidad propia de su propio cuerpo. Y también va a ir conociendo su alrededor, sus acciones que realiza, ¿no? Entonces, dentro de esta motricidad o de esta área motora, se trabaja muy bonito. ¿Sí? ¿Quién de ustedes desea participar? ¿Me han levantado la manito? Chicos, chicas, ¿alguien me levantó la manito? ¿Quién de ustedes desea participar? A ver, vamos a seguir. Entonces, dentro de esta área, nosotros tenemos ciertas actividades. Como por ejemplo, ¿ven en esta imagen los niños que están con sus manitos de pintura? Este es un trabajo del área motora, tanto que comprende también el área sensorial. Entonces, este niño está aprendiendo a conocer sus manos, está comenzando a sentir también, a aprender mediante lo sensorial. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y hacemos esas actividades de mueve tu cuerpo, ¿no? O cabeza, hombro, rodilla y pies, cuando nosotros hablamos de esas canciones, por ejemplo, ¿no? El niño va a generar cierto aprendizaje de sus partes y va a generar también movimiento exclusivo, ¿no? ¿Qué vas a usar para poder tocar tu cabeza? Tus manos. ¿Qué vas a usar para poder tocar tus pies? Tus manos. Y dime, ¿cómo mueves tu cintura? Lo hago así, Miss. ¿Y hacia qué lado has volteado? Se quedan así. A veces no saben. Y pequeñitos, yo he tenido niños de 2 años, 2 años y medio, que ya sabían identificar su izquierda, su derecha, ya aprendieron. Entonces, cuando tú tienes una estimulación adecuada, según las actividades que realizas con los niños, ellos aprenden y generan un propio interés del movimiento que realizan y se vuelven también seguros, porque cuando un niño puede pisar bien, puede pararse y tener buen equilibrio, ese niño va a caminar tranquilamente, se va a sentir muy seguro de cómo se está desenvolviendo, desarrollando. Entonces, ahí no va a haber ningún tipo de inconveniente, al contrario, se va a sentir, digamos, pues más seguro, más tranquilo, y va a empezar a generar ya su propio carácter, porque cuando un niño se siente, camina firmemente, empieza a forjarse la seguridad en él mismo. En cambio, cuando tenemos un niño que camina y camina con miedo y llora y no quiere, es que ese niño todavía está inseguro y todavía no puede. Todavía tenemos que seguir ahí estimulándolo hasta que él solito, camine por aquí, por allá, suba, baja y ya está. ¿Me entienden? Entonces, también acá viene, por ejemplo, el tema del embolillado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de motricidad fina, a veces en inicial, ¿no? Dicen, ay, Dios mío, yo tenía mamás, por ejemplo, que yo les mandaba hacer embolillados al niño, al bebé, al niño de 3 años, y yo decía, estos embolillados están muy perfectos, pero así lo había hecho la mamá, o sea, y las mamás creen de que no nos damos cuenta, y efectivamente, sí nos damos cuenta cuando el niño lo hace y cuando no, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo cuando cuando le hacemos la tarea? ¿Lo estamos retrasando o lo estamos
ayudando. Retrasando. No estamos retrasando, claro que sí. Le estamos retrasando porque al niño no le estamos dando la necesidad de que él aprenda. Así se equivoque, él tiene que seguir haciéndolo. Él tiene que seguir impulsando hasta que le salga. Tenemos el embolillado, el recorte de papel, por ejemplo, ¿no? Cuando le decimos, rasga el papel. Y a veces la mamá dice, ay, Dios mío, pero este niño, ¿por qué tiene que rasgar así? Como lo haga, está bien, porque va a ir desarrollando su propia capacidad de aprendizaje y su propia capacidad de paciencia también. Hay niños que yo he visto que me han rasgado papel, plum, plum, mis, ya, dice. Ese es un niño impaciente, que quiere acabar rápido, ¿no? Y que no le gusta porque se aburrió, porque no le gustó, ¿no? Pero sin embargo, después poco a poco va haciéndolo un poco más pequeño, un poco más pequeño. Y de pronto ya se volvió un niño paciente, porque ya comprendió que todo tiene su tiempo y su proceso, y que es muy importante que nosotros, pues, definitivamente le demos ese tiempo necesario que necesita para adaptarse según en el momento en el que esté. Y nosotros vamos a trabajar ciertas actividades dentro de esta área. También está el tema de los juegos, por ejemplo, de circuitos, ¿no? Ustedes de repente deben haber visto juegos de circuitos que normalmente se realizan dentro de las instituciones, dentro de las estimulaciones. También hay unas colchonetas, ¿no? Que son para que ellos puedan, de equilibrio, ¿no? Para que ellos suban por escaloncitos y caminen. Todo ese tema de esas actividades que se realizan tienen un porqué significativo para su desarrollo personal y su desarrollo emocional y de aprendizaje para el menor. Entonces hay que respetar cada proceso que se realiza dentro del área, porque eso va a generar un aprendizaje en el niño, no solamente en la edad que tiene, sino lo va a generar también a futuro, a su desarrollo emocional, a su desarrollo de aprendizaje, de toda su adolescencia y hasta la adultez. Definitivamente siempre es muy importante recalcar que la formación en un niño, tú puedes forjar a un niño en su carácter máximo hasta los 7, 8 años, lo puedes forjar. Después de eso, por más que le quieras imponer, le vas a imponer. Sí, quizás el niño te va a obedecer, pero su carácter él ya está definido. El día que él ya no esté bajo tus alas, como dicen, ese niño ya tiene un carácter distinto a lo que tú conocías. ¿Y por qué sucedió eso? Porque quizás no se le forjó el carácter hasta el tiempo necesario para que él pueda comprender por qué razón tiene ciertas actividades o por qué razón tiene ciertas actitudes. Entonces, por eso hay siempre que considerar que en los primeros años de vida es muy importante que nosotros le demos ciertas responsabilidades y actividades de acuerdo a sus edades, ¿no? Y ya, digamos que en las próximas clases vamos a ir implementando un poco sobre estas actividades que se pueden, que pueden realizar, ¿no? Que hay niños que pueden realizar. Y que en cierta manera, sea mujercita o sea varoncito, la actividad que realicen va a estar de acuerdo a la forjación de su carácter. ¿Alguien más tiene alguna opinión adicional respecto a lo que estamos conversando? Sí, Dave López, efectivamente. A veces he tenido varios casos, para ser sincera, en el cual pues las mamitas están tan apuradas que no tienen la paciencia a veces de estar ahí al lado del niño, ¿no? A veces incluso dicen, ¿no? No, ya no deberían mandar tarea a la casa, que lo hagan en el hogar, en el colegio. Y efectivamente quizás para algunos está en su posición de que lo hagan en el colegio, ¿no? Pero a veces es importante que el niño trabaje con el padre, que realice ciertas actividades académicas con el papá, con la mamá, porque eso va a generar un vínculo emocional mucho más fuerte y le va a dar bastante seguridad a ese niño, ¿no? Por esa razón yo siempre trato de que algunas actividades lo hagan con el papito, la mamita o la persona que lo cuida en el aula, no, o en el lugar en donde estoy, que lo hagan junto con ellos, porque es mejor así, porque tú observas, ¿no? Tú como profesional observas qué tanta paciencia tiene el papá, la mamá, y ahí es donde te das cuenta por qué el niño es así. Entonces siempre es bueno que nosotros podamos evaluar cierto comportamiento de cómo es en alrededor del niño, ¿sí?
Así que ahora vamos a continuar con el siguiente PPT para que podamos seguir con el tema. Llegó el punto, un área muy importante, que creo que ya hemos estado hablando bastante sobre esta área. Sí, chicas, a ver quién de ustedes desea opinar respecto a esta área. Buenas noches, me presento Mireya Mora. Hola Mireya, ¿cómo estás? Te escuchamos. El área del lenguaje es muy significativa porque podemos, bueno, en mi caso yo soy mamá de 2 niños pequeños, primaria. Entonces, en el área del lenguaje a temprana edad se pueden detectar muchos trastornos como tanto la disfemia, como la dislalia, y eso nos ayuda más como papá, en mi caso futura docente, nos ayuda a que pongamos ejemplos en casa de darnos cuenta. Por ejemplo, en mi caso tengo un niño que él al hablar como que dice, como que las frases no le salen enseguida, como dijo uno en pocas palabras, es tartamudear un poco. Entonces, eso nos lleva a darnos cuenta de que a muy temprano, del futuro que, por ejemplo, estamos a tiempo de ayudarle con ese, para que no se prolongue a futuro y él no sea como que punto exacto del famoso bullying de hoy en día. Gracias Mireya por tu aporte. Y sí, ¿no? Definitivamente pues ahora los papás, las mamás estamos muy inmersas en la preocupación del bullying, ¿no? Que reciben nuestros niños en las escuelas. Y eso también sucede porque obviamente está más que claro que hoy en día la empatía se ha perdido. Se ha perdido bastante la empatía. Y no sabemos respetar el punto de la cultura y el punto de cada persona, el carácter de cada persona, ¿no? Y eso viene pues desde el hogar, ¿no? Eso viene desde el hogar. Entonces, siempre yo he sugerido, ¿no? A los papás que es muy importante la empatía a nivel general, porque si tú no te pones en los zapatos de otras personas, ¿no? Nadie se va a poner en tus zapatos tampoco. Entonces ahí viene lo desconforme, ¿no? Entre personas. Entonces ahí ya genera un problema, hay un roce, ¿no? Claro, por la detección no temprana del famoso trastorno. En cambio, hay personas, por ejemplo, con el no saber de que son trastornos y con la ignorancia de no saber a qué se debe, muchas veces se escuchan de que son tartamudos, que habla bien. En pocas palabras hay que meterle un guachazo para que hable bien, como que darle un manotoncito en la cabeza, pero ya no es que los niños... Claro, ese es el punto. A veces hay personas, ¿no? que creen que porque no habla bien o algo, ya lo agarro de punto, como dicen acá, ¿no? Lo agarro de punto y ya lo molesto y ya. Una cosa es que de repente estés entre amigos y bueno, pues tú ya sabes que ahí hay un tema de confianza, ¿no? Pero otra cosa es que venga una persona ajena a tu alrededor y cometa el tema del abuso a tu persona, ya queriendo pues, digamos que ya burlarse de tu deficiencia, ya no solamente contigo, sino ante personas que tú tampoco conoces. Entonces te vuelves, por así decirlo, vulnerable ante lo que está pasando, ante tu alrededor, y genera ahí la inseguridad, ¿no? Y los niños ya generan inseguridad, y peor, el niño se retrae y el niño no va a hablar, porque ya va a tener miedo de comunicarse, ¿no? Entonces, tocando este tema del área del lenguaje, vamos a mencionar las cosas importantes. Recordemos que la comunicación es muy importante con todos los demás, ¿no? Pero hay que considerar que desde bebé el niño se comunica antes de mencionar cualquier palabra. El niño siempre se comunica con la mamá antes de decir cualquier palabra. Sabe mediante expresiones. Por ejemplo, cuando uno tiene su bebé y recién nace, es como que tú recién estás conociendo a una persona. Porque por más que tú lo has tenido en tu vientre, todos los meses que haya estado en tu barriguita, ese bebé, ¿ya? No te conoce todavía. Entonces tú aprendes a identificar mediante el llanto qué necesita ese bebé. Por ejemplo, hay llanto de hambre, hay llanto de sueño,
hay llanto de dolor, hay llanto de fastidio, y la mamá va a ir conociendo poco a poco. Entonces, ¿hay una comunicación o no, chicas? ¿Ustedes qué opinan? En esas acciones, ¿hay una comunicación? Sí la hay. ¿Cierto? Claro, sí, hay una comunicación. Entonces, cuando ya se establece la comunicación, el habla viene después. La comunicación es, digamos, universal, como dicen. ¿Y por qué lo dicen universal? Porque a veces no necesitamos decir palabras para comprendernos. El habla es lo que es el compuesto de la comunicación. Entonces, cuando nosotros tenemos en esta área, vamos a trabajar básicamente la expresión verbal de la comunicación. Los niños aprenden normalmente a comunicarse pues desde los primeros días y de forma progresiva van a ir desarrollando, aprendiendo cómo hablar, cómo poder expresarse, ¿no? Entonces, y normalmente los bebés pues van comprendiendo también la expresión de la mamá. Si tú te das cuenta, cuando tú de repente alzas tu voz, el bebé se asusta, el niño se asusta. ¿Pero por qué se asusta? ¿Te comprendió lo que dijiste? No, ese niño se asustó porque percibió en ti una tonalidad de voz muy diferente a la cual te conoce. Entonces, ¿te está comprendiendo o no te está comprendiendo? ¿Y ustedes qué dicen? Sí. ¿Está comprendiendo o no? Entonces, cuando nosotros aprendemos a identificar ciertos factores de la comunicación y de la interacción expresiva que normalmente se tiene entre madre e hijo o entre cuidador y bebé, nosotros vamos a ir gradualmente avanzando para el habla. Entonces, ya cuando hay una comunicación establecida, ¿ya? Ahí es donde ya llegamos a la palabra. Y por eso el lenguaje normalmente se divide pues, en lenguaje receptivo y en lenguaje expresivo. Porque dentro de lo receptivo, por ejemplo, todavía ahí es donde todavía está por proceder a la palabra, no por preceder a la palabra. En cambio, en el comprensivo es el cual les estaba mencionando, ¿no? Tú comprendes cierta actitud del niño. Entonces, en el área del lenguaje va mucho el tema de la terapia del lenguaje. Ahí va mucho el tema de la vocalización. Si tú a un niño siendo bebé le hablas y lo estimulas de forma adecuada, hablándole claramente, ese niño te va a comprender y va a empezar a hablar de manera oportuna. Pero ¿qué pasa con un niño? Tú le dices, mi amorcito, y no le completas bien la palabra. Ese niño va a tener problemas de vocalización con la R, por ejemplo. Y más que tú no le has ayudado porque de repente no te has dado cuenta si tiene algún tipo de falencia física, ahí es donde va a empezar a tener problemas para desarrollar el habla. Entonces, usualmente se pide que cuando uno habla con niños pequeños, se hable de manera muy lenta y muy paciente. Por ejemplo, ¿no? Vamos a mencionar un nombre. Juancito, ¿puedes darme, por favor, tu juguete, mi amor? Entonces tú le puedes hablar con cariño, pero tienes que hablarle claro. Obviamente van a haber momentos en donde uno chochea, ¿no? Con el bebé, con el niño, y es normal. Pero para lo sucesivo es tratar de hablarle claro, para que él entienda, ¿no? Cuando tú le dices, no, hijito, mi amor, mira, por favor, Juancito, me vas a dar esto, porque mira, eso es así, o sea, el niño va a llorar, quizás no te va a comprender, ¿no? Le hablamos de la misma manera, pero con amor. ¿Y sabes cómo le vas a hablar? Tu tonalidad de voz tiene que cambiar. La tonalidad de voz es lo que ayuda totalmente a un buen desarrollo del lenguaje de un niño. Si tú le hablas con una tonalidad dulce, paciente y baja, según a lo que él pueda comprender o oír, ese niño va a ser un niño muy paciente, muy calmado y va a desarrollar su lenguaje oportunamente. Pero si tú le hablas, oye, bebé, o de una forma exaltada, ese niño va a tener miedo y no va a querer expresarse. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mireia, ¿no? Ella nos dice que tiene un niño que, por ejemplo, tartamudea un poco. ¿Qué le sugieres tú normalmente al niño? Le sugieres que hable de manera lenta y paciente, que primero vocalice y primero piense lo que va a decir. Entonces, cuando poco a poco tú le vas generando esa necesidad. En este caso, yo lo pauso, lo cojo del hombrito, del hombro y como que le digo despacio, cálmate y vuélveme a repetir.
Como que él Claro. se queda mudo, a ver si como que él tiene la palabra en su mente y quiere expresarle, como que se queda a ver si le va a salir tal como la dice. Claro, Y entonces, sí, 2 ocasiones ahí le sale, pero demora, pero rapidito, pero él demora como que para sentir la confianza y como yo le claro pongo que la sí, mano ¿no? Y eso es o el importante, hombro. Sí, como eso porque es ahí le estoy importante. dando la seguridad de que si le sale, por ejemplo, le salen tartamudeo, puede volver a pausar y volver a repetir la palabra Claro, cuando ¿no? sea Entonces, necesaria, porque si no una, como que lo privo de que se exprese a como claro, es, pero ir corrigiendo en el camino. por ejemplo, ¿no? Una de las técnicas importantes que siempre yo uso es la siguiente, ¿no? A ver, primero lo mencionas muy bajito, para ti nomás. Y si tú ya sabes que lo dijiste bien, lo hablas más fuerte. Siempre les digo así, cuando de repente tengo algún caso en particular, ¿no? Y a Ya. veces me decían, ¿no? Ya. Y hablaban despacito, lo veía ahí cuchicheando. Y yo decía, ah, está que lo practica, decía yo. Y yo le decía, ¿ya estás listo? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya estás listo, Juancito? ¿Lo que me vas a decir? Sí, me decía. Y poco a poco hablaba, ¿no? Entonces, cuando uno también le da la seguridad que lo puede expresar, así sea muy bajito, que solamente sea para él, es porque necesita practicarlo. Eso, claro, evidentemente, viendo que el niño no tenga ningún tipo de problema físico, ¿no? En la lengua, en la boca, ¿no? Siempre uno tiene que ir de la mano de un especialista, ¿no? Que realmente determine que el niño no tiene ningún problema físico y que lo de él es terapia, ¿no? Entonces, cuando te dicen, no, con terapia esto cambia, ah, suficiente con eso. Entonces, trabajas duro y parejo, como dicen, para que pueda salir oportunamente, ¿no? No, cuando yo te digo de hablarle de forma mimada, tú le puedes hablar de forma mimada, pero tiene que ser clara. Las palabras tienen que ser claras y tu tonalidad de voz tiene que ir de acuerdo a la situación, ¿no? Por ejemplo, si es un bebé tan pequeño y está durmiendo, le hablas muy bajito, sutilmente, ¿no? Y le das esa seguridad hablándole de manera clara, pero con amor. Ese niño se va a sentir el niño más amado del mundo, ¿no? Entonces, hay ciertas terminologías que normalmente se realizan, perdón, ciertas técnicas que normalmente se realizan para que el niño pueda desarrollar eh, cierta capacidad de comprensión. ¿Sí? Hasta ahí, todo está claro hasta ahí, estimadas alumnas, para poder seguir ya con el siguiente y última área dentro de la estimulación temprana. Muy bien, chicas, gracias. A ver, unas reacciones, chicas, para saber que todas estamos bien, que todas estamos tranquilas, comprendido y que estamos de acuerdo en lo que normalmente estamos hablando ahora, ¿sí? Ahora vamos a ir con la última área. Ya luego vamos a ir con una pequeña actividad para ver qué tanto han comprendido dentro de esta clase, ¿sí? Vamos a ir con la última área, que es el área, una de las áreas más importantes, considero yo, ¿ya? Que es el área socioafectiva. Miss, ¿qué es esta área socioafectiva? ¿Por qué Miss es tan importante dentro de la estimulación temprana? Pues déjame decirle que es una de las áreas muy acorde a lo que normalmente nosotros necesitamos para trabajar con el niño. En esta área se trabajan las experiencias emocionales, ¿no? Motivacionales, que permiten al niño relacionarse con otros. ¿Qué es lo que queremos decir nosotros cuando hablamos de relacionarse con otros? Acá incluye mucho el tema de las experiencias que pasa el niño, ¿no? Ciertas motivaciones que el niño tiene para poder relacionarse con otros. Perdón. Aquí viene mucho el tema de las costumbres, las creencias, las normas de convivencia y los modelos de interacción. Por eso cuando Mireya mencionaba el tema del bullying, ese tipo de cosas. Como queremos, acá vamos a ir acorde a mencionar el tema de lo que viene a ser el ambiente familiar, cosa que vamos a tocar en la próxima clase, ¿no? Que de verdad va a ser un tema muy amplio para conversar. Y viene mucho de la mano del área socioafectiva. Acá viene el tema de las creencias, de las costumbres. ¿Qué pasa cuando llega un niño que vive en un ambiente donde nadie habla con él? Y prácticamente llega al aula y tú te das cuenta, ese niñito tan pequeñito se sienta solito y no habla. No quiere hablar, no quiere interactuar con niños, se pelea,
se empuja con otros, es un niño solitario, ¿cierto? Es un niño un poco, digamos, Y se ¿real? vuelve introvertido, se vuelve. Claro, es un niño reacio, ¿no? Es un niño introvertido, es un niño que no puede relacionarse con otros porque no tiene esa imagen ya de familiaridad que debe de tener en un ambiente familiar. Entonces se vuelven reacios, tímidos, introvertidos y se vuelven amargados, renegados, porque estos niños no tienen esa comprensión que necesitan, no saben socializar porque no les han dado la oportunidad de poder expresarse, no se sienten motivados. Entonces, en el área socioafectiva, nosotros, ¿qué trabajamos, chicas? A ver si de repente nos ponemos a pensar un poquito, ¿qué es lo que nosotros trabajamos para que se relacionen con otros? El trabajo en equipo, chicas. El trabajo en equipo. Aquí es donde nosotros trabajamos bastante el trabajo en equipo. Los bailes, las actividades, los teatros. Aquí trabajamos los teatros, los títeres. Aquí es muy importante porque hay niños que no se pueden expresar y tú le das un personaje a un niño y le dices, toma, este es tu títere y tú vas a ser, ¿qué personaje quieres ser? A ver, tú le preguntas, no, Miss, yo quiero ser el lobo, pero el niño no se expresa delante de nadie, pero sin embargo con el muñequito se expresa adecuadamente. ¿Y por qué crees que lo hace? Porque le da esa oportunidad de liberar ese ser que tiene dentro y que él pueda relacionarse y socializar de esa manera. Y poco a poco va a ir perdiendo ese miedo, esa sensación de soledad que tiene, esa sensación de que no tiene motivación y se va a sentir motivado, porque va a comprender que hay otras personas que están en su misma condición y que él lo puede realizar. Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos el tema de concursos, pero concursos en donde todos ganan, porque primero hay que enseñarles el trabajo en equipo, también el tema de los títeres, el tema de yo me siento hoy. Por ejemplo, hay una canción que dicen, ¿no? Que nosotros trabajamos. ¿Cómo me siento hoy? A ver, ¿quién me responde? Y si alguno no responde es porque no quiere hablar, entonces nosotros le decimos, bueno, puedes escoger una de estas caritas y me la muestras y me dices cómo te sientes hoy. Claro, hay niños que se vuelven también un poco tercos porque se encaprichan y eso porque a veces el niño habla y para que para que no moleste a la mamá le dice, toma, toma. Y está de alguna u otra manera, a ese niño le están compensando de una forma equivocada, errónea, porque ese niño se está sintiendo comprado, en pocas palabras. Entonces ya sabe, y va a aprender que puede conseguir lo que quiere haciendo berrinche. Y yo siempre considero que a veces cuando los niños están en esa edad, tienes que dejar que solito se le pase. Cuando se le pasa, ya hablar con él, darle ejemplos, encaminarlos, hablarles, decirles, ¿no? Hay una cierta edad en la cual ya tú puedes establecer normas de convivencia. Por eso dentro del área socioafectiva es muy importante las normas de convivencia y tener dentro de la casa, no solamente en la escuela. Yo, por ejemplo, en casa trabajo las normas de convivencia. Es muy importante que eso se trabaje. De los niños menores de 2 años y de 2 años para arriba, se les enseña poco a poco qué deben hacer, por qué esto no. No solamente es, dame, no agarres. Pero el niño va a decir, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si tú no le das un motivo, si tú no le das una razón, va a pensar que tú has actuado de mala manera y que no le quieres dar porque no quieres. Entonces tú le tienes que dar una explicación. Él no te va a entender en el momento, pero con el tiempo sí, lo va a relacionar. Y así como nosotros acabamos de comprender que el niño puede comunicarse con la mamá mediante el llanto, mediante ciertas acciones, entonces va a poder comprender de otra manera, porque eso se llama comunicación también. Entonces poco a poco va a desarrollar cierto aprendizaje que va a captar mediante las normas de convivencia, ¿sí? Entonces aquí también se trabaja mucho el tema de qué debo respetar y por qué lo debo hacer. Entonces es muy importante la palabra por qué.
y saber explicarle al niño por qué razón lo tiene que hacer. En el momento, en los primeros tiempos, por así decirlo, es muy difícil, es muy complicado. Y es complicado y difícil, ¿por qué? Porque el niño, en cierta manera, no va a comprender de noche a la mañana, porque es pequeño, es bebé. Pero, sin embargo, con ciertas acciones va a empezar a entender. Por ejemplo, ¿ustedes han visto cuando a veces los niños empiezan a morder la tetilla de la mamá? Empieza a morder, ¿no? Y a veces uno dice, no, no, y a veces el niño piensa que está jugando. Pero ¿qué pasa cuando tú le paras diciendo, me duele, por favor no lo hagas, y haces como que lloras? Ese niño va a entender qué es la dolencia y ya no lo va a hacer. Y les digo por experiencia propia porque yo lo he hecho y a mí me ha resultado. Yo le he podido hacer entender que, por ejemplo, me dolía y que no lo debía hacer. Y no lo hace, y ya no lo hizo. Entonces, en pocas palabras, quiere decir que el niño comprende o no comprende. El niño comprende. Comprende muy bien. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos que saber cómo trabajar, ¿no? Cómo orientar a ese niño dentro del área correspondiente, pero también trabajar de la mano con todo lo que es el área emocional y definir también el tipo de inteligencia que puede tener el niño, ¿no? Que ya más adelante vamos a ir tocando en temas más extensos para que ustedes puedan comprender un poquito más. ¿Sí? Bueno, chicas, voy a mandarles una pequeña actividad, ¿ya? Voy a mandarles ahorita una pequeña actividad. A ver, me gustaría saber si pueden participar. A ver, un momentito. Para que ustedes puedan, de alguna u otra manera ya, me avisan si lo pueden ver, ¿sí? A ver, un minutito. Ahorita les comparto, ¿sí? Para que ustedes me respondan, ¿sí? Les voy a compartir ahorita un enlace por el chat del Meet. Me avisan, por favor, si lo logran ver, ¿sí? Chicas, ¿logran ver el enlace? No. No veo. No, no se ve. A ver, un momentito, ahorita No se ve. De nuevo, espérate un ratito. A ver. Voy a dejar de compartir el PPT para que se pueda compartir yo el tema de la actividad, ¿sí? Ahí sí, ahí está, en el chat, y ahí sí ya se vio. ¿Se puede acceder ya? Ya no veo. Desarrollar. Espérame, lo voy a compartir por la pantalla para que también puedan ir viendo y el que desea lo puede ir realizando, ¿sí? Ok, licenciada. Me avisan si lo logran ver, ahí está el código también, por si les piden el código, lo voy a volver a compartir. A ver, vamos a compartir una vez. Vamos a ver ustedes. Vamos
¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, ¿no? Cuesta porque eso te va a dar ¿me logran escuchar? Le damos Que ya le vas a seguir muy difícil y algunos ya terminaron. Ahora sí, chicas, ahora sí vamos a terminar ya este juego de preguntas, esta ronda de preguntas, y vamos a ver qué tal ha sido su experiencia de ustedes terminando ya vamos a ir viendo. Muy bien, vamos a ver los primeros lugares. A ver, ha obtenido Caterine, Vane Romero, el tercer lugar, y Marita.
A ver, ¿quiénes son nuestras 3 participantes que han estado bien activas? Muy bien. Me faltan las otras 2. Vanessa Romero. Muy bien. Entonces, ¿qué tal, chicas? ¿Qué tal les ha parecido la práctica del día de hoy? Oh, Cintia, no te preocupes que en la próxima clase también va a haber oportunidades así para que ustedes puedan comprender y puedan tener más actividades respecto a lo que nosotros estamos brindándole, ¿no? A las clases del día de hoy. Oh, yo dije hasta las 9:48, chicas, así que bueno, guerra avisada, ustedes ya saben, ¿ah? Así que en ese aspecto van a tener oportunidades, no se preocupen, para las demás clases. Expongo los 6 primeros, a ver cuáles son. No te preocupes, no te preocupes. A ver, ¿me logran ver? Ahora sí me escuchan. Sí, Miss. Ya, muy bien. Entonces, digan ustedes, ¿qué pregunta fue la más interesante para ustedes? ¿Qué pregunta fue la más interesante para ustedes, chicas? Yo considero que todas. Asistido, ve. Han respondido. Considero que todas. Activa el micrófono, me dice. Considero que todas son importantes las preguntas, señorita. Muy bien, muchas gracias por su aporte, muy bien. ¿Cómo escriben acá? ¿Cómo chateo, David? Definitivamente el tema del rol de los padres de familia es muy importante en la estimulación de un niño, ya que eso conlleva mucho el tema del apoyo emocional, del apoyo familiar que debe haber, ¿no? En nuestra próxima clase vamos a tratar el entorno familiar dentro de la estimulación temprana y de la estimulación intrauterina. Ustedes dirán, Miss, ¿qué es la estimulación intrauterina? Muchos de ustedes de repente lo conocen, otros lo conocen de repente con otro nombre, ¿no? Pero considero que acá hay un tema que se va a tratar mucho, el tema del acompañamiento de los padres, ¿no? Y es un tema que vamos a tratar en la próxima clase, el jueves que viene, así que las espero también en la próxima clase para que podamos tener más aprendizajes y podamos seguir aprendiendo, ¿no? Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta de lo importante que es, ¿no? A ver, otro punto importante que también quisiera compartir con ustedes. Sí, no te preocupes, Francis. Lo que pasa es que nosotros dentro de la estimulación temprana tenemos que hablar todo lo que corresponde hasta los 6 años, ¿no? De 0 a 6 años. Entonces, obviamente nosotros tenemos que ir paso a paso y cada tema va a ir de acuerdo también a lo que nosotros podamos contemplar de forma general. Recordemos que como son 4 sesiones, pues tenemos que ir avanzando poco a poco, ¿sí? Y también contemplar temas generales de acuerdo a la mayoría de edad que nosotros podamos tratar dentro de estas 2 horas de clase, ¿sí? Vamos a ir viendo qué otra pregunta importante considero que de repente ustedes muy aparte han podido ver, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la estimulación temprana del desarrollo infantil? ¿Quién de ustedes ha contestado esta pregunta? A ver, ¿cuál creen ustedes que es la importancia? La primera. Miss. La primera. Dedica a fortalecer las conexiones neuronales, promover habilidades cognitivas, motoras y sociales y prevenir posibles retrasos en el desarrollo. Por eso les decía que la estimulación temprana en un niño es muy importante, porque va mucho de la mano con la observación, la observación, con el apoyo de los padres, con el apoyo del tutor, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a que se contemple o que se complete la estimulación. Otra pregunta importante es, ¿no? ¿Cuáles son algunas actividades recomendadas para la estimulación temprana? Dentro de esas actividades, nosotros consideramos que es La última. muy bien, Cooperativos, leer.
La última. Muy bien, chicas, les doy una buena celebración a todas, porque lo han hecho muy bien, han trabajado muy bien, y eso quiere decir que han estado muy atentas a las clases, bueno, a la clase, y que definitivamente ha habido una buena interacción, ¿no? Entonces, para poder nosotros seguir ya con el tema, o sea, para culminar ya el tema, vamos a seguir con otra preguntita más, que va a ser muy importante que ustedes lo comprendan. ¿Cómo se puede estimular los sentidos de un bebé? A ver, nosotros hemos hablado de la estimulación sensorial, ¿no? Pero a ver, ¿cómo podemos estimular los sentidos de un bebé? Según a lo que nosotros hemos hablado. A ver, chicas, me responden, por favor, en orden. Es la primera. Estamos estimulando los sentidos a través de las actividades A ver, colores, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿sí? Me van a bajar todas las manitos y luego me alzan las manitos y ya vamos respondiendo cada una de nosotros, ¿sí? A ver, está primero Aide. Aida. No, Aide, Leticia. También está Aida. Sí, presente. Y ahora sí, Aida, te escucho. ¿Tú crees que es importante estimular los sentidos de un bebé? Pero no solamente por lo que ves en la pregunta. ¿Por qué consideras que es importante? Porque él recién está conociendo el entorno y es un medio de comunicación entre la mamá y el bebé, o la persona que la cuida y el ambiente que la rodea. Claro, es muy importante, ¿verdad? Y también nosotros le ayudamos, pero ¿cómo? A través de ciertas actividades, ¿no? Como yo les había comunicado, les había informado, ¿no? Que el cantarle, el hablarle al bebé, el darle cierta seguridad, eso lo ayuda a desarrollarse oportunamente con la comunicación que va a tener primero con la mamá y luego ya va a empezar a comunicarse con los demás. Pero el que sea comunicación no quiere decir que él va a hablar en ese momento, sino que él va a tener instintos de poder desarrollar su propio vínculo que va a tener con la madre. Entonces ese vínculo de la mamá, como dicen, ¿no? El cordón umbilical. Muchos han escuchado el término, uy, todavía sigues con el cordón umbilical. Yo, por ejemplo, he escuchado a veces esos términos, ¿no? Yo a veces decía, cuando era más jovencita, ¿no? Decía, uy, ¿qué es eso? ¿Y por qué? Porque hablaban del término que es muy pegado o muy pegada a la mamá. Y eso, obviamente, es un tema que es de mucha redundancia hoy en día, ¿no? Porque muchos dicen, no, está mal, otros dicen, no, sí. Pero sin embargo, es muy importante ese vínculo, porque ese vínculo se arma desde la barriga, desde el embarazo, hasta los primeros años de vida, pero eso marca toda la vida para la madre y los hijos, ¿no? Y sí, como dice Francis, el leerle a su bebé, el acariciarlo, el abrazarlo, ¿no? Un abrazo, como le dicen, ¿no? El apapacho, el famoso apapacho. ¿Por qué creen que es tan importante que un niño llora apapacharlo, abrazarlo? Muchos dicen, no, porque yo he escuchado papás que decían, no, 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 tú eres hombre, los hombres no lloran. ¿Ustedes qué opinan de ese término? ¿Creen que es...? Yo veo que tanto como hombres y mujeres tenemos sentimientos y podemos llorar. Claro, tenemos sentimientos y todos somos iguales. Entonces, en ese sentido, siempre es bueno un apapacho, chicas. El apapacho reconforta mucho a los hijos, reconforta mucho a las personas. El apapacho es algo que realmente se necesita para los bebés y para los niños. Por eso es que cuando un niño llora, un bebé llora, y la mamá lo carga y tú lo abrazas, lo apapachas, ese niño se calma. Y tú sientes que su suspiro como que le pasó. ¿Y por qué crees que se calma y le pasó? Porque el niño se sintió seguro, porque lo protegiste en el momento que necesitó. Y eso generó que haya ese vínculo de protección que solamente la mamá le ofrece. ¿Sí? Bueno, chicas, hasta hoy y hasta ahora ha sido la clase del día de hoy, ¿no? A ver, no sé si está nuestra coordinadora. Buenas, coordinadora.
¿Dónde está nuestra coordinadora? Sí, sí, licenciada Marta, muchísimas gracias por